De nuevo, un día más para compartir, de nuevo, un día más que el Señor nos regala para hablar de Él, para hablar de Dios, para hablar con nuestros hermanos, para hablar con nuestros amigos, para compartir con todos aquellos que vamos encontrando en la vida, que Dios nos va colocando en nuestro caminar de nuestra vida. Un día más para darle gracias a Dios, un día más para llenarnos de Dios y llevar a Dios a nuestros hermanos. Vamos a compartir esta palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. Se lo presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, le impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo en Jerusalén, se multiplicaba grandemente el número de los discípulos, incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Que los justos aclamen al Señor, es propio de lo justo alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen, en tu bondad confían. Lo salva de la muerte y en época de hambre le da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaún. Ya había caído la noche y Jesús todavía no lo había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero Él le dijo: soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos habla el Evangelio que después de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaún, mientras Jesús se quedó con la multitud de gente que estaban ahí. Jesús se quedó para despedir a la gente, para hablar con ellos, para compartir con ellos, porque ese es Jesús. Jesús es aquel que está muy cerca de nosotros. No pensemos que porque Jesús se fue, porque Jesús ya no está acá físicamente en medio de nosotros, Jesús se alejó y está lejos de nosotros. No, Él está muy cerca de nosotros y Él nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, el último versículo, el 20, con que ya se termina el Evangelio de San Mateo. Él nos lo dice: yo estaré siempre con ustedes. Por lo tanto, Jesús está muy cerca de nosotros. Jesús camina con nosotros. Jesús vibra con nosotros.
Jesús, su presencia es omnipresente, llena todo lugar, llena todo espacio. Él está ahí, está siempre muy cerca. No pensemos en un Jesús lejano, en un Jesús muy lejos, en un Jesús que está en el cielo, nosotros en la tierra. No, la presencia de Jesús es una presencia espiritual muy cercana, porque Él siempre quiere estar con nosotros, muy cerca de nosotros. Él nunca nos deja. Es el amigo que nunca falla. Y se fueron los apóstoles y Jesús se quedó con la multitud de personas y ya había caído la noche y Jesús todavía no lo había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Pues la noche siempre nos trae a nosotros inseguridad. La noche siempre nos trae a nosotros esa falta de confianza, esa incógnita en la noche. Y nos dice, se hizo la noche, mas que era noche, el lago se iba encrespando y los apóstoles iban en la barca con un cierto temor, porque era de noche, el lago estaba encrespado y Jesús no estaba con ellos. Porque cuando Jesús no está con nosotros, nuestra vida es eso. Si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, nuestra vida es una noche, es una oscuridad. Nuestra vida se llena de desconfianza, nuestra vida se llena de inseguridad, nuestra vida se va encrespando por problemas, por dificultades, por angustias. Nos ahogamos en un vaso de agua porque Jesús no está con nosotros. Si Jesús no está con nosotros, nuestra alma estará siempre de noche. Nuestra vida siempre será una vida llena de oscuridad, llena de dificultades, de problemas, que no sabemos cómo salir. Y siempre seremos personas temerosas. Siempre seremos esas personas que vamos a temer al futuro. ¿Qué pasará con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y más de esos, los problemas cotidianos de cada día, que lleva a un ser humano, que lleva a un hijo, a una hija de Dios a ahogarse en un vaso de agua y a no ver salida de su vida. Eso no pasa cuando Jesús no está con nosotros. Eso no pasa cuando Jesús no vive con nosotros, porque lo hemos sacado de nuestra vida. Y Jesús es la luz de la vida. Si no tenemos la luz con nosotros, pues nosotros lo que habrá es una noche, una oscuridad. Y nos va relatando que cuando ya había avanzado 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, pero se asustaron. ¿Por qué se asustaron? Porque no conocieron a Jesús. Por eso se asustaron, porque ellos ya iban asustadizos, ya iban asustados. Era de noche, el lago estaba encrespado, Jesús no está con nosotros, ya iban asustados. Mas de eso vieron a alguien caminando sobre las aguas, peor aún. Pero Jesús lo calmó. Jesús les dijo, soy yo, no tengan miedo. Y es que Jesús nos quiere calmar. Jesús nos quiere decir a cada uno de nosotros, aquí estoy yo, no tenga miedo. Tenga paz en su alma, tenga paciencia. Y tener a Jesús en nuestra vida no significa que se acabaron los problemas, que se acabaron las dificultades, ya no tenemos problemas. No, tener a Jesús cerca de nosotros significa que vamos a enfrentar los problemas de una manera muy distinta. Vamos a enfrentar la dificultad de la vida de una manera muy distinta, porque la vamos a enfrentar como personas de fe, como personas que tenemos confianza, como personas que amamos a Jesús y que sabemos que Jesús nos ayudará siempre, porque Él nos lo dijo. Si su carga es muy pesada, deme su carga y te voy a hacer ese yugo llevadero, voy a hacer su vida llevadera, porque cuando tenemos a Jesús vamos a tener más sabiduría para entender, para discernir mejor las señales de nuestra vida, para saber tomar decisiones, para saber poner un freno en nuestra vida o acelerar un poquito más. Vamos a saber qué vamos a hacer con nuestra vida, porque Jesús nos da sabiduría, nos da luz, nos da entendimiento, nos da confianza, nos da fuerza
para que nosotros avancemos. Y si tenemos a Jesús en nuestra vida, ¿por qué vamos a tener miedo? Y por eso nos dice el Señor, soy yo, no tenga miedo, porque si estamos con Jesús, no vamos a tener miedo a nada, vamos a tener confianza, vamos a tener seguridad, porque vamos a tener siempre a Jesús en nuestra vida. Pero si somos personas temerosas, nos tenemos que preguntar, ¿vivo siempre en una noche? ¿Vivo siempre con una vida encrespada, sí, con problemas? Eso quiere decir que Jesús todavía no está conmigo y Él nos dice, no tenga miedo, soy yo. Abramos nuestra alma, nuestro corazón, recibamos a Jesús y verá que siempre vamos a llegar a la orilla alegres, contentos, porque sabemos con quién vamos, sabemos quién es nuestro guía, quién es siempre nuestro defensor, quién es siempre nuestro compañero de camino, es Jesús, no tenga miedo. Vamos a terminar oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante. Un abrazo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.